Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán de las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Amén. Vamos a orar, por favor. Damos gracias, Padre, por tu palabra. Rogamos, Señor, que nos permitas entenderla. Ilumínanos. Ayúdanos a ver cómo se aplica este salmo a nuestras vidas, a la iglesia. Oh Señor, bendice la predicación para tu gloria en Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bien, hermanos, el Salmo 126 hace parte de una serie de salmos del 120 al 134, que, como pueden notar, tienen un título inspirado arriba que dice Cántico Gradual. Por ejemplo, desde el Salmo 120, en el Salmo 122 dice Cántico Gradual de David. Y este título, Cántico Gradual, le fue puesto porque son una serie de salmos entonados cuando Israel iba hacia Jerusalén a adorar al Señor. Cuando habían las fiestas anuales en Israel, ellos entonaban en el camino estos salmos. Allí, en el verso 1 del capítulo 122 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Por eso también son llamados cánticos de ascensión, por el viaje que hacían hacia la cumbre de Jerusalén. De pronto en alguna oportunidad han oído que Jerusalén estaba en una parte alta. Y este Salmo 126 se considera que fue escrito en el periodo post-exílico, es decir, luego de la liberación del cautiverio en Babilonia. Como bien mencionaba el hermano, leímos Jeremías 25, que fuese antes esa advertencia, ese juicio que venía de Babilonia los llevaría en cautiverio. Pero este salmo fue escrito los 70 años después, que nos dice Jeremías. Es decir, que se considera fue escrito o en el tiempo de Esdras o en el tiempo de Nehemías. Este salmo es un cántico de gratitud, de gozo por la salvación, de asombro por el obrar de Dios. Pero también es un cántico de súplicas a Dios, porque describe la realidad del dolor temporal, del dolor de las aflicciones que se pasan mientras se llega a la plenitud del reino de Dios, la plenitud de esas riquezas prometidas. Pero hermanos, aquí quiero que presten mucha atención, porque es vital para entender el Salmo. Hay que tener en cuenta que el Salmo en nuestra traducción de Reina Valera, la versión de 1960, parece hablar como que se espera que se cumpla esa liberación. Si notamos los verbos, dice Jehová, cuando Jehová hiciere volver, seremos
Luego dice, entonces nuestra boca se llenará de risa, entonces dirán las naciones. Parece hablar como si aún no hubiesen experimentado la liberación. Pero otras versiones de la Biblia que se ajustan al texto literal, porque recordemos, la inspiración fue donde con puño y letra en el papel los escritores escribieron la palabra de Dios, valga la redundancia. Lo que tenemos luego son casas que empiezan a traducir esos idiomas a nuestros idiomas vernáculos. Entonces, vemos que traducciones como la Reina Valera, como la de las Américas dice: cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estamos alegres. Así que, hermanos, al parecer nuestra versión de la Reina Valera, la que más usamos, lo hizo ver como algo a futuro, seguramente por lo que viene a decir del verso 5 y verso 6, de la aspiración de esa plenitud. Pero los primeros versos, la mayoría de confiables traducciones apuntan los verbos en pasado, como algo que ya sucedió cuando escribieron estas palabras, y es muy importante para entender el Salmo. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver 3 puntos de este Salmo. El primero es el regreso de la cautividad. El segundo es petición por una plena restauración. Y el tercero, el fruto anhelado tras la dura siembra. Entonces veremos el regreso de la cautividad, la petición de una plena restauración y el fruto anhelado tras la dura siembra. Comencemos con el primero. Israel, hermanos, especialmente Judá, sufrió la devastación de los babilonios como juicio de Dios, como bien leíamos en Jeremías, porque continuamente los profetas les hablaban. 23 años nos mencionó el hermano, llamándoles al arrepentimiento, a dejar los dioses que habían asumido, a volver a Dios, al verdadero Dios. Pero por ello, por incumplir, fueron llevados a cautiverio y el templo de Salomón fue destruido completamente. Fue una generación que pereció por causa del pecado durante 70 años allí, bajo esclavitud. Y en esos 70 años se levanta básicamente otra generación. Una generación que no conocía la libertad, conocía lo que era ser un esclavo, un cautivo. Ellos perdieron su territorio y el hecho de ser cautivos les quitaba todo derecho, todo privilegio de adorar a Dios como Él lo había establecido. Al contrario, debían permanecer en ese estado de servidumbre y, hermanos, humanamente, bajo esa condición en la que estaban, no había ninguna esperanza de volver otra vez a ser una nación. Y su estado lamentable no solo fue por sus condiciones sociales, sino mucho más por sus pérdidas espirituales. Perdieron el favor de Dios, incumplieron los términos del pacto y quedaron bajo maldición. Fue destruido el lugar donde moraba la presencia de Dios en medio de ellos, donde se podían presentar continuos sacrificios.
donde estaba el sumo sacerdote, intercedía por ellos, Dios los escuchaba. Fueron sacados de la tierra donde tenían comunión con Dios y donde disfrutaban del cuidado de Dios, como lo vivieron sus antiguos padres, pero por su rebeldía y desobediencia se olvidaron de Dios. La destrucción del templo de Salomón, hermanos, implicaba el abandono de Dios a esta nación. Se pierde el servicio de los levitas, se perdió el centro de adoración establecido por Dios, fueron desechados por Dios y ya Dios no quiso tratar más con ellos. Aborreció el Señor sus sacrificios, sus oraciones, sus ofrendas, porque sus corazones eran malos, perversos. Y no oyeron a sus profetas quienes les advertían, y fueron entregados a desolación, a pobreza, a esclavitud, al desamparo, a las manos de hombres perversos como lo eran los babilonios. Porque si ustedes miran la historia, la nación de Babilonia era cruel a la hora de conquistar a otros. Israel, por ello, hermanos, perdió toda alegría. Perdieron su deleite en el Señor. Perdió la heredad, perdió la libertad. Y la generación que se levantaba, lo único que conocía era la desdicha de estar bajo el régimen de hombres duros y oír la historia de lo que Dios hizo con ellos en el pasado, de cómo Dios los liberó de gigantes, de naciones más fuertes, de cómo Dios los sacó de la esclavitud de Egipto, de cómo Dios les proveyó en el camino esos 40 años, de cómo había paz, gozo, abundancia. Eso solo eran historias para ellos, pero no era la realidad que vivían. Que poseyeron una amplia tierra donde fluía leche y miel, y Dios los bendijo, pero que por el pecado ofendieron a Dios, no se arrepintieron y Dios los dejó. Ahora ellos en Babilonia lo lamentaban profundamente. Vamos a Salmo 137, verso del 1 al 6. Nos dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Pueden notar el dolor que sentían estos hombres al verse lejos de Jerusalén. Estos cautivos profundamente se arrepentían de lo que había sucedido. Dios, en medio de la cautividad, a un remanente lo fue guiando a ese verdadero arrepentimiento. Ellos entendieron su pecado y su necesidad de volver a Dios. Así, hermanos, los cautivos en las Escrituras son una sombra del estado de aquellos que son esclavos de Satanás y del pecado. Y al igual que cuando Dios sacó a Israel de Egipto, es sombra de la salvación espiritual que tenemos como creyentes,
de la misma manera, la liberación del cautiverio de Babilonia es una ilustración de la salvación que recibimos en Cristo. Por eso algunos comentan que la liberación de Babilonia fue como el segundo éxodo de las Escrituras. Cristo vino a darnos una salvación que es humanamente imposible. Nadie se puede liberar del yugo de sus opresores, sobre todo si sus opresores son mucho más fuertes que nosotros. En este caso, los israelitas tenían que someterse a vivir como ellos establecieran, sin oportunidad de ellos mismos librarse. Babilonia era un imperio poderoso que parecía inquebrantable, así como Satanás tiene un gran poder sobre los que tiene esclavizados por el pecado. Ninguno puede siquiera intentar librarse de Satanás, y sí que menos de la más mínima posibilidad de quitarse de sí mismo el dominio del pecado. Juan 8:34 nos dijo el Señor, Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y 2 Timoteo 2, 25 al 26, bien enseña que aquellos a quienes Dios no les ha concedido el don del arrepentimiento para conocer la verdad, están cautivos bajo el lazo del diablo. Pero hermanos, muchas personas creen que ellos tienen el control del pecado como llevar el perrito al parque. Así como llevan controlando el perro al parque, así creen que manejan el pecado en su vida. Pero no reconocen que ese pecado ha crecido al pasar el tiempo y ahora ellos son controlados por el pecado. Los jóvenes, y en este caso los niños que van creciendo en nuestras congregaciones, son cautivos del pecado. Están bajo el lazo de Satanás. Empiezan a brotar ese pecado en ellos: egoísmo, rebeldía, mentiras, ira, desobediencia, pereza. Ellos ya vienen con ese lazo puesto. Nuestros hijos necesitan esa liberación que es imposible para ellos mismos, y nosotros mismos no podemos librarlos de ello. Necesitamos del poder de Dios. Pero también adultos que ya conocen bastante de la vida, que han sufrido y que también han disfrutado, en especial de la juventud, pero que en la vejez o en la adultez traen los rastros de sus malas decisiones, traen las consecuencias de muchos pecados que han cometido. Aún así, el orgullo no les deja reconocer que esas desgracias le han venido por su propio pecado, que deben reconocer, como los judíos, que ha sido por su desobediencia a Dios, por alejarse de la palabra de Dios, por hacerla a un lado y resistirse a ir a la iglesia del Señor, creyendo que tienen el control, pero en realidad siendo unos esclavos del pecado. Pero algunos hermanos, algunos no tienen quejas de su vida. Hay muchos que pueden decir que muchas cosas malas o muchas cosas los tienen como están. Pero algunos no tienen quejas. Más bien consideran que han tenido una vida alegre, una vida moralmente estable. Han considerado que no han sufrido tanto como los demás. Pero aquellos, el diablo les tiene el lazo bien puesto. Y ellos no saben ni entienden que el diablo mismo les ha concedido tener esa vida así para engañarles, para hacerles creer que no necesitan de Dios, que eso de ir a la iglesia puede ser opcional. Puede venir a la iglesia algunas veces y algunas veces no. Puede tomar las escrituras algunas veces y otras veces no. Puede orar, pero no es algo fundamental. Puede ir a los cultos de oración o puede decidir no ir, porque considera que tiene una vida agradable, estable, tranquila,
¿Cómo le ha engañado Satanás a los que viven así? Sea el Señor convenciendo de pecado, de justicia y de juicio a aquellos que están cautivos por el pecado y puedan ver a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Porque me temo que entre nosotros aún hay unos que están cautivos. Nosotros mismos podemos considerarnos todos hermanos, pero con el tiempo vemos que algunos todavía están engañados en su corazón. Sea el Señor convenciendo a aquellos que Satanás los tiene bien contentos, pensando que el estar solo aquí sentados es suficiente. Deben entender que son unos cautivos y que los cautivos no pueden hacer los ajustes que vemos domingo a domingo en las aplicaciones de la palabra de Dios. Domingo a domingo vimos aplicaciones y podemos allí sentados decir: sí, solo me falta mejorar eso. Sí, solo debo empezar a dedicar más tiempo al Señor. Sí, solamente necesito ser más perseverante, orar un poco más, leer un poco más, visitar. Pero ¿qué pasa cuando pasa el tiempo? ¿Sigues viendo la misma situación? ¿La misma falta en el corazón? Es porque un esclavo, por más que desee hacer el bien, hacer lo que agrada a Dios, con el tiempo termina siendo lo mismo por su esclavitud. Así como los judíos deseaban desde Babilonia adorar a Dios, cantar a Dios, no olvidarse. Ellos deseaban ser libres y poder estar en la tierra que Dios les había dado. Muchas cosas podían desear como nosotros cuando oímos las aplicaciones de la palabra. ¿Pero lo podían hacer? No. Seguían siendo unos esclavos privados de la libertad como lo está el pecador. Por eso solo Cristo ha venido a darnos la verdadera libertad. Vamos a Lucas capítulo 4, verso del 18 al 21. Lucas capítulo 4, verso del 18 al 21. Leyendo el Señor las Escrituras en la sinagoga leía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Volvamos al Salmo, hermanos. Salmo 126, 1 y 2. Pero les leeré la versión de las Américas, como ya les había comentado. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. Vamos a dejarlo hasta ahí. El texto comienza relatándonos la voluntad de Dios. Fue Dios quien quiso sacarlos de ese estado. Solo Dios hizo posible lo que era imposible para ellos. Y era tan grande el asombro, hermanos, que dice que eran como los que sueñan. Así de inesperado y difícil era de creer, y parecía algo fuera de la realidad. ¿Cómo? ¿Somos libres? Eso solo podía imaginarse. No podía creerse lo que estaba sucediendo.
Lo podemos comparar como cuando hay una situación de mucha angustia. Alguien está muy enfermo, el dictamen es grave, solo se espera que digan ha muerto, pero que empiezan a decir está mejorando, se está recuperando. No ha muerto. ¿Cómo? Nos llega una noticia que lo cambia todo, como aquellos que se han perdido por mucho tiempo y luego son encontrados. Esa alegría que empieza a brotar en el corazón, esa sorpresa. Dice el verso 2, entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. No solo podemos entender que la salvación está llena de mucha felicidad. No podemos ser indiferentes a esa felicidad que trae el Evangelio. No debemos olvidar esa felicidad de ser libres de la esclavitud de Satanás. Nuestras bocas muchas veces pueden reír y alegrarse por lo que Dios ha hecho. Aunque hay muchos momentos en los que nuestros ánimos se caen en la vida cristiana, no olvidemos que también el Señor nos ha hecho alegrarnos en nuestro corazón cuando meditamos en tan grande salvación. Si el cristiano hace memoria de su experiencia con Dios, debe tener registro de esta alegría. Ha reído a solas con el Señor, una risa de asombro, de admiración, de llenura de Él. Alguno lo compara como cuando Sara se rió de saber que iba a concebir un bebé en su vejez. Podemos, hermanos, pensar que una salvación tan grande, tan poderosa, no conmueva nuestro ser y retumbe contra nuestro sentimiento, nos haciendo expresar dicha, regocijo, fiesta en el corazón, porque Dios nos ha perdonado y nos ha salvado. No podemos ser tan fríos. No puede ser la realidad de alguien que ha sido rescatado. El pecador arrepentido debe sentir alegría sincera en su espíritu, si realmente ha puesto sus ojos en el Señor. Y parecerle como a los judíos, como si estuviera fuera de la realidad, pero que no es más que Dios, que lo ha sacado de la muerte a la vida, lo ha sacado de ese mundo, de esas tinieblas a la luz admirable, y de esa esclavitud a una nueva condición, y ahora todo va a ser diferente. No es un sueño, es que Dios lo salvó. Nuestro Señor mismo, hermanos, se goza de nuestra salvación. Así también lo refirió en Lucas 15, del verso 8 al 10. Vamos allí. Lucas 15, del verso 8 al 10. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas se pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Nuestro Señor mismo se goza en los cielos por un pecador convertido. ¿Cómo será eso de que Dios se goza delante de los ángeles? No lo sabemos, pero Él mismo lo expresa. Y ni la imagen del verso, la parábola anterior, es de la oveja perdida que deja las 99 para buscar a la oveja perdida. Ni la imagen terrenal de un pastor encontrando una oveja, ni de esta mujer encontrando esta moneda perdida, no logran hacernos contemplar cómo el Señor se goza cuando hay un hombre convertido, cuando hay alguien
es rescatado. Cualquier ejemplo nos queda cortos para ver la realidad que se vive en los cielos frente a esto. Y siendo así, hermanos, si Dios manifiesta gozo, ¿por qué nosotros muchas veces queremos apagar ese gozo con nuestra incredulidad? Si es que nosotros fuimos los beneficiados, nosotros fuimos los rescatados, por nosotros se pagó el precio en la cruz. ¿Cómo es posible que el que fue libertado, siendo libre, todavía crea que tiene las cadenas puestas? ¿Cómo dudar, hermanos, si el precio ya fue pagado? La sangre del Señor fue el precio y ya no hay condenación para los que han puesto su confianza en Jesucristo. Por esto, hermanos, los judíos se llenaron de gozo, pero también algunos se llenaron de llanto. Vamos allí, Esdras capítulo 3, versos del 11 al 13, el texto que el hermano leía mientras presidía. Esdras 3, del verso 11 al 13, dice: y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. No podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro. Porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Este es el remanente que el Señor ha librado. Estos se gozaron y otros lloraron al ver que nuevamente se construía el templo de adoración. Estaba siendo restaurado, construido, y como expresa un comentario, ¿no es algo cierto que frecuentemente la alegría de los cristianos se mezcla con llanto? Precisamente veremos más adelante que aunque hay gozo en la salvación, aún así hay razones para llorar. Este es el regreso de Israel de la cautividad. Este regreso tuvo un reconocimiento de parte de las demás naciones. Salmo 126, vamos nuevamente allí. Salmo 126, verso 3, verso 2b y parte 2b, por ahora. Leo la versión de las Américas. Entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estamos alegres. Verso 3. Hermanos, al igual que cuando Israel fue librado de Egipto y las demás naciones supieron de la gran salvación, también en la liberación de Babilonia las demás naciones tuvieron asombro al conocer lo que humanamente no había ninguna posibilidad de darse. Era un milagro. Israel quebró como nación, fue destruida y sus ciudadanos eran unos esclavos. Pero al ver que se levantaba nuevamente esta nación, despertó la admiración de las demás naciones, tanto de naciones enemigas como de otros. Quiero que me acompañen a Nehemías capítulo 6, verso 16. Nehemías capítulo 6, verso 16.
Cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Sus enemigos se sentían humillados porque sus dioses nunca podrían dar una liberación como el Dios de Israel lo ha hecho a su nación. Dios estaba aquí vindicando su nombre que había sido profanado, pisoteado, y ahora estaba mostrando su gloria a través de estos hechos de liberación. Pero hay algo muy importante aquí. No todo fue tan fácil. Para algunas naciones esta situación no fue de agrado. No les simpatizó la idea de que sus enemigos volvieran a establecerse. Por ello hicieron oposición. Aunque vieron que Dios los liberó y reconocieron que era de la mano de Dios, como lo leímos, aún así ejercieron resistencia. Los israelitas, tras este regreso, tuvieron mucha oposición, tuvieron muchas amenazas, eran odiados por las naciones especialmente que estaban alrededor. Y esas naciones emprendieron en hacer todo lo posible por frenar la construcción de este templo. Así que, hermanos, ellos tuvieron cantidad de dificultades para gozar de un templo reconstruido. Vamos a Ezequiel, capítulo 36, versos 35 a 36. Y allí notamos que, aunque resistieron la voluntad de Dios, aunque hicieron lo posible por frenar esa construcción, no pudieron al final lograr su cometido, porque Dios mismo había prometido que ese templo se reconstruiría. Estaba ya profetizado por el Señor. Ezequiel 36, versos 35 y 36. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Y lo haré. Esto, hermanos, no es diferente a nuestra realidad. Ciertamente experimentamos todo tipo de oposición tras la salvación de nuestro Dios. Hay diferentes reacciones a nuestro alrededor. Hay quienes, de momento, lo pueden ver como algo bueno. Ha cambiado. Qué bueno que vaya a una iglesia. Pero con el tiempo, sus hechos y sus palabras mostrarán la resistencia, la oposición, la enemistad que tienen contra el pueblo de Dios. El desagrado que tienen porque hemos cambiado de la esclavitud a la libertad en el Señor. Hay quienes se oponen a esta obra del Señor y por eso surgen dificultades de todo tipo. Y en la bendita providencia de Dios, cada uno ha experimentado diferentes situaciones por ser del Señor. Hay oposición en la casa, hay oposición en la familia, hay oposición con amigos, con conocidos, con todos los que ven que hay una nueva dirección en nuestras vidas, que no seguimos las mismas ideas, las mismas costumbres, que no seguimos las mismas prácticas, que no pensamos como pensábamos antes, ya no prestamos nuestros miembros para cometer toda clase de pecados, sino que ahora nuestras vidas están en torno a adorar a nuestro Dios.
Por mucho tiempo servimos a las cosas de este mundo y eso incluye a los dioses que este mundo ha fabricado, que no correspondían al Dios verdadero. Servimos a los planes que no glorificaban a Dios, a las metas terrenales que no tienen ningún valor en la eternidad. Servimos a los deseos de nuestra carne. Fuimos esclavos a cuanta cosa Satanás quisiera con nosotros. Pero ahora somos verdaderamente libres en Cristo. Y todos los que ven estos cambios solo pueden decir que fue Dios el que hizo eso. Algunos se van a sentir incómodos por nuestro cambio, otros con resistencia, otros quizás se muestren indiferentes, mostrándonos con ello orgullo, que están bien como están ellos en su religión, en su manera de pensar. Pero todos, hermanos, tarde que temprano, todos los que nos rodean van a decir de los verdaderos cristianos: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Sean vida o sean muerte, cuando venga nuestro Señor Jesús, sea cuando sea, glorificarán a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y el verso 3 nos enseña que nosotros mismos lo reconocemos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estamos alegres. Sin embargo, el Salmo nos trae a colación una realidad de la que no la podemos negar, la Biblia misma no lo hace. Y es que esta alegría no está completa aún. Pasamos así a nuestro segundo punto: petición por una plena restauración. Salmo 126, verso 4, a partir del 4, todas las traducciones coinciden. Y dice: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Debemos tener presente para esta petición que el pueblo de Israel, al componer el Salmo, no gozaba aún de la plena restauración. Hasta ahora estaba regresando poco a poco judíos a conocer que ahora eran libres. Inicialmente apenas habían unos pocos. Por la devastación de la nación, muchos desde antes se habían ido a otras naciones, y no todos los que estaban cautivos en Babilonia habían regresado. Por esto, hermanos, es que ellos piden que vuelva la cautividad, que vuelvan todos nuevamente a Jerusalén. Y no solamente esto, hermanos, no solamente eran los pocos que habían regresando, sino que también eran las condiciones en las que estaba la nación. Había pobreza, necesidad, falta de mano de obra, había escasez. Por eso ellos lanzan esta expresión: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Esto hace alusión a los ríos que, por ser una tierra desértica, en gran parte del año sus aguas eran escasas. Sus aguas se enflaquecían hasta agotarse. Pero que una vez venían las lluvias, estos ríos se recuperaban. Como saben, al recuperarse el río, a los alrededores empieza a reverdecer, a surgir todo fruto, toda planta. A la medida que las aguas volvían a estos ríos, la tierra se enriquecía y se esparcía y beneficiaba a todo su alrededor. Asimismo, hermanos, la nación, tras la devastación, quedó como estos ríos secos. Pero ahora Dios ha hecho volver una pequeña corriente. La petición apunta a que esa corriente siga creciendo, porque aún es muy débil y vulnerable, y solo Dios puede hacer que esta nueva corriente de aguas tome fuerza y de ella salga todo tipo de riquezas.
Podemos decir con esto que la petición puede tener un doble sentido, que es tanto como por las personas, como también por las riquezas de la nación. Ellos deseaban que Dios atrajera tanto los judíos al pueblo, como también que la tierra volviese a esa prosperidad de antes. Que Dios bendijera nuevamente a esta nación. Y es así como funcionan aún las cosas en el reino de Dios. Nosotros somos como esas pequeñas aguas, esa corriente delgada que va sobre este río seco del mundo. Nosotros somos esa pequeña corriente ante este desierto, ante este mundo inmoral donde falta la piedad, donde falta la adoración al verdadero Dios. Pero que Dios ha prometido por el Evangelio que va a cambiar lo seco en estanque y el sequedad en manaderos de agua, en el libro de Isaías. Necesitamos orar continuamente porque estas corrientes crezcan. No desconocemos que aún faltan muchos cautivos, muchos que están a nuestro alrededor, aún presos por su pecado, bajo el gobierno de Satanás. Necesitamos y no desconocemos que aún muchos deben venir al gobierno del Señor, que aún muchos están en la esclavitud y no gozan de la salvación. Pero por eso la oración, que crezcan estas aguas, Señor, que los que están alrededor endurecidos vengan, que tu pueblo sea prosperado, que tu reino avance, que los ojos de los ciegos sean abiertos y los oídos de los sordos se abran. Esos sordos y esos ciegos que están con nosotros en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestras calles, pero que aún siguen en sus pecados. Nosotros, al igual que Israel, debemos seguir orando por esos cautivos. Cuando decimos en nuestras oraciones, venga tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra, estamos rogando a Dios que su reino siga conquistando los corazones de los que permanecen esclavos. Pero no solo rogamos por ellos, sino también porque el reino de Dios siga avanzando en nosotros mismos, hasta ver la plenitud que anhelamos, hasta ver a Cristo y su reino consumado, y entonces alabar y glorificar a Dios por las riquezas de su gracia. Es así, hermanos, que encontramos que la vida cristiana tiene emociones encontradas, gozosos por nuestra salvación, como si fuera un sueño porque hemos salido de las tinieblas, pero también profundamente dolidos porque aún todavía muchos están cautivos y este pueblo se ve tan débil en medio de este mundo. Aún vemos tantos enemigos, tantos peligros, tanta oposición, aún falta tanto por hacer. Y es así como termina el Salmo 126, versos 5 y 6, diciendo: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Así pasamos a nuestro tercer punto, el fruto anhelado tras la dura siembra. El Salmo termina dándonos la imagen de un agricultor. Y lo hace para ilustrar la idea de lo que hemos venido diciendo. Esta imagen del agricultor nos lleva a unas preguntas. ¿Por qué lloran los que van sembrando? ¿Por qué hasta la siega tendrán regocijo? ¿Por qué cuál es la preciosa semilla? ¿Cuál es la preciosa semilla? Para responder a esto me llama la atención, bueno, me falta una pregunta: ¿cuáles son las gavillas? ¿Cuáles son las gavillas? ¿La segada o la siega? No estoy seguro cómo se dice.
Para responder a esto me llama la atención lo que dice Thompson. Nunca había personas sembrando en lágrimas exactamente, pero a menudo he sabido que lo hacen con miedo y angustia lo suficiente como para sacarlos de cualquier ojo. En temporadas de gran escasez, los campesinos pobres se lamentan con cada medida de semillas preciosas arrojadas al suelo. Este sermón me hace acordar los hermanos de Honduras. En alguna oportunidad les oí que una fuerte y dura ola de calor y que cuando volvieron a sembrar era escasa la semilla. Era difícil. Algo así es lo que está pasando aquí. Sequía, apenas un río viniendo. Sequía, escasez, pocas semillas para volver a reverdecer nuevamente a la nación. Comenta otro autor: esto sucedió en los años de hambruna, cuando las viejas tiendas de maíz se agotaron. La cosecha del año no permitió que se reservara ninguna proporción para la semilla. Y si se hizo la reserva, la calidad no garantizaba una buena cosecha. Entonces la siembra de semillas de primavera fue un momento de mucha ansiedad. Implicaba una pérdida grave de lo que se necesitaba de inmediato. Esto quiere decir, hermanos, que sembraron con lágrimas. Nos expresa la ansiedad y los temores que tuvieron que afrontar los judíos para terminar de reconstruir ese templo. Si leen en casa el libro de Esdras y Nehemías, notarán la cantidad de dificultades que pasaron para lograrlo. Ellos sembraron con lágrimas porque venían de la desolación. No eran muchos en número. Estaban expuestos a todo tipo de amenazas. Dieron sus vidas con sacrificio porque se lograra esta obra. Estas personas tenían una meta: ver el templo restablecido y adorar nuevamente al Señor en el lugar que Él había concedido. Y tardaron 22 años construyendo. Durante todo ese tiempo esparcieron la preciosa semilla, aguardaron el crecimiento del fruto y el Señor les permitió gozarse de ver el templo reconstruido. Esdras capítulo 6, verso del 15 al 16. Esdras 6, verso 15 al 16 dice: esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Versos 21 y 22. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio, con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de la gente de la tierra, para buscar a Jehová, Dios de Israel. Celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Aplicado a nuestros tiempos, hermanos, vemos que tenemos la misma situación de los judíos en estos momentos. Estamos en plena construcción del templo. Como nos dice Efesios 2:21, que ya estudiaron en esta iglesia también, somos el edificio que está creciendo bien coordinado para ser un templo santo en el Señor. Pero durante este crecimiento hay diferentes adversidades que debemos afrontar y sobrellevar. Y
Somos los sembradores que Dios ha puesto. Somos ese pequeño remanente que hemos puesto la mano en el arado sin mirar atrás, entregando nuestras vidas en sacrificio por la meta de ver el templo del Señor consumado, es decir, la iglesia de Cristo en la gloria, cara a cara con nuestro Señor. Y hasta que esto suceda debemos orar y trabajar en la iglesia y enfrentar los diferentes tiempos que Dios nos permita. Tiempos de desaliento, tiempos de angustia, tiempos de enemigos, tiempos de escasez, tiempos de disciplina, tiempos de esfuerzo, tiempos de persecución, distintas situaciones que como iglesia tenemos que afrontar y que algunas ya las hemos enfrentado. Y mientras esto sucede, habrán muchas lágrimas que serán derramadas por la obra del Señor. Como alguien expresó, hay circunstancias que a menudo obstaculizan el éxito de nuestro trabajo cristiano. Cosas más allá de nuestro control que hacen que nuestro trabajo sea infructuoso. A pesar de ello, debemos persistir en la siembra. Sí, se debe sembrar en lágrimas. Como alguien dijo también, no siempre serán lágrimas las que salen de nuestros ojos, pero sí que están en el corazón por la causa del Señor. Matthew Henry dice, los que siembran con lágrimas cumplen su deber en un estado de aflicción. Llorar no debe estorbar la siembra, debemos obtener el bien de las épocas de aflicción. Todas las cargas y luchas, hermanos, que tengamos por el reino de Dios, todas esas lágrimas, todo el dolor, todas esas oraciones por nuestros pecados, por el pecador, todos esos quebrantos por no ver el crecimiento que quisiéramos en la iglesia o en nosotros mismos, son lágrimas que acompañan nuestra siembra. La semilla preciosa es todo el esfuerzo, toda la dedicación, toda la perseverancia, toda la unidad como iglesia por el avance de este reino. La predicación del Evangelio al perdido, la dedicación de nuestros recursos, de nuestras fuerzas, la consagración de lo que somos por el avance del reino del Señor, es la preciosa semilla que va acompañada con lágrimas, pero que Dios promete que volveremos con gavillas. Las gavillas de los judíos, ¿cuál fue? Lo leímos en Esdras. Ver el templo reconstruido. Esas fueron sus gavillas. Y el Señor les dio gozo, ya no habían lágrimas, lo que leímos en el Esdras 6, ya no había llanto, había gozo en el pueblo, deleite en la fiesta de los panes. ¿Y cuáles son nuestras gavillas? Ver el reino de Dios consumado. Allí tendremos nuestras gavillas. Ese varón perfecto, la iglesia en su madurez. Y todo esto será posible, hermanos, si como Dios estuvo con Israel en esa edificación de ese templo, esté Dios con nosotros en la edificación de esta casa, como dice el Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y como bien dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:58, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todas nuestras oraciones, hermanos, todas esas preocupaciones, toda esa disposición por los asuntos de la iglesia, del reino del Señor, no serán sin fruto.
los que verdaderamente tienen en su corazón la iglesia de Cristo y están andando y llorando por la obra del Señor, con regocijo verán el fruto de su aflicción. Como bien dice Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Sembrar con lágrimas en espera del abundante fruto nos hace semejantes a nuestro Señor Jesucristo y seguir sus pisadas cuando dijo en Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Nosotros somos con nuestro Cristo entregando nuestras vidas por esta obra, con el fin de ver fruto, abundancia de almas y un pueblo santo delante del Señor, adorándole. Aún con todos los dolores que nos esperan en esta vida terrenal, viviendo para el Señor, encontramos, hermanos, ese grande consuelo, que mientras sea por amor a Dios que sufrimos, por amor a su casa que es la iglesia, por amor al Evangelio de Cristo que perseveramos, sembraremos con gozo y Dios, sembraremos con lágrimas, pero cuando se cumpla el tiempo, Dios enjugará nuestras lágrimas en su reino y ya no habrá emociones encontradas, sino solamente gozo, delicias a su diestra para siempre. Último pasaje, Gálatas 6, el verso 7 y 8. Gálatas 6, versos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué estás sembrando? ¿Cuál es tu siembra? ¿Cuál es tu andar? ¿Tienes la preciosa semilla en tus manos? Ese esfuerzo, dedicación, perseverancia. ¿Estás sembrando para lo espiritual o aún estás sembrando para tu carne? Es lo que queda por meditar. Pero si aún sientes que no estás unido al pueblo de Dios, que no estás con un amor por la iglesia como pertenece, si aún no te identificas con estos judíos que lloraban por la iglesia, por la construcción del templo, así como muchos acá, rogamos al Señor que esto crezca, que sigan viniendo más aguas y que sigan beneficiando a nuestros alrededores. Si aún no te identificas con esto, clama al Señor, porque puede ser que seguramente Satanás aún te gobierne. Que el Señor te libre de ser cautivo y te permita experimentar el gozo de la salvación y unirse con la iglesia y estar con la iglesia perseverando hasta que miremos cara a cara con Cristo y toda la iglesia gloriosa del Señor en un gozo y en un deleite para siempre. Oremos.